Hola, buen día tengan todos. Mi nombre es Jesús Alberto Rodríguez Guerra. Voy a discutir un par de problemas del libro CIDER con enfoque a operaciones unitarias, específicamente la extracción líquido-líquido. El problema 8.9 nos habla de características de un sistema de extracción. El enunciado dice: para extraer ácido acético de una solución acuosa diluida en acetato de etilo a 25 grados Celsius, estime u obtenga datos para el coeficiente de distribución de cada componente y la selectividad relativa. Nos pregunta: ¿este sistema presenta una alta selectividad, una alta capacidad de disolvente y una fácil recuperación del disolvente? También nos cuestiona si se podría seleccionar un mejor disolvente que el acetato de etilo. Como metodología de solución tenemos los siguientes puntos. Primero, se nos cuestiona el estudio del sistema ácido acético, agua, acetato de etilo. No hay datos del proceso de extracción ni de una columna de extracción, no hay nada, entonces pues haremos uso del software Aspen para simular un proceso de extracción líquido-líquido y obtener resultados para posteriormente calcular los parámetros que nos solicitan en el enunciado. Después repetiremos la simulación con distintos disolventes, analizaremos los resultados y así podremos dar una respuesta afirmativa o negativa. Como definición de la simulación tenemos los siguientes parámetros. Todas las simulaciones se correrán con estos mismos valores. Serían 3 etapas adiabáticas para el extractor líquido-líquido, una temperatura de 25 grados Celsius tanto para corrientes y para la operación interna de la columna, una presión de 1 atmósfera igualmente para presiones y para la operación interna, con valores de las corrientes de entrada de 150 kg/h de solución acuosa al 50%, es decir, 50% de agua, 50% de ácido acético y 150 kg/h de solvente puro según sea el caso. Definimos entonces el ambiente de simulación. En la imagen de arriba tenemos el ingreso de los 3 componentes al software Aspen: agua, ácido acético y acetato de etilo. En la imagen de este lado a la izquierda tenemos la definición de la corriente de solvente con los valores de temperatura y presión previamente especificados, el valor de flujo másico y la composición que se especifica aquí, que es acetato de etilo puro. Para la corriente de alimentación tenemos misma temperatura, misma presión, mismo valor de corriente de entrada y composiciones de 0.5 y 0.5 tanto para agua como para ácido acético. En la parte inferior izquierda se muestra el diagrama del sistema de extracción y esos son los resultados obtenidos por el software Aspen, que se sintetizan de mejor manera en la siguiente tabla. Tenemos entonces para el sistema ácido acético, agua, acetato de etilo los siguientes resultados: con una corriente de extracto de 261 kg/h y una de refinado de 144 kg/h, unas composiciones para el extracto de 0.273 de A, 0.181 de C y 0.546 de S. Para el refinado, una composición de A de 0.025, una de C de 0.908 y una de S de 0.067. Podemos observar cómo la separación es bastante efectiva y lo vamos a comprobar analizando los parámetros que nos solicita el problema. Primero tenemos un coeficiente de distribución para el soluto de 10.92. ¿Cómo se definen los coeficientes de distribución? Pues bueno, no es nada más que la relación de la fracción de este componente en el extracto entre la fracción del mismo componente en el refinado, y así tenemos el coeficiente de distribución. Retomando los valores, tenemos un valor de 10.92 para el coeficiente de distribución de A, 0.199 para el coeficiente de distribución de C y 8.149 para el coeficiente de S. Analizando el valor de cada uno de estos, pues bueno, tenemos que este valor es relativamente grande, lo que nos habla de una recuperación del soluto bastante favorable. El valor de Kc es bastante bajo, lo que nos habla de que no se está yendo casi nada de acarreador en nuestra corriente de extracto. Mismo caso para esto, al tener un valor alto, pues bueno, nos habla que la mayoría del solvente se está yendo
por la corriente del extracto y no por el refinado, algo deseable, ¿no? Estos valores de Kc y Ks nos hablan de la immiscibilidad del acarreador y del solvente, y este valor de Ka nos habla de la relación de extracción. Se confirma esta recuperación favorable con un porcentaje de recuperación que se calcula directamente con las corrientes y las composiciones para el soluto. Y bueno, también tenemos una selectividad relativa bastante alta para este sistema de extracción con acetato de etilo. Ahora, en el mismo software Aspen se simularon otros 3 sistemas. Primero es ácido acético, agua, tricloretano. El segundo es ácido acético, agua con benceno. Y el tercero, ácido acético, agua y disobutilcetona. Para el primer caso, con el tricloretano, pues bueno, directamente analizaremos los parámetros, no nos meteremos en detalles de las composiciones. Tenemos un coeficiente de distribución para el soluto bastante bajo, lo que pues bueno, nos habla de que no se está yendo prácticamente nada de soluto por nuestra corriente de extracto, lo que es muy desfavorable. Para el coeficiente de distribución del acarreador tenemos un valor bajo, pues bueno, lo que nos diría que se está yendo la mayor parte del acarreador por lo del refinado, lo que es bueno, y un valor alto para el coeficiente de distribución del solvente. Esto nos habla de la immiscibilidad de solvente y de acarreador, como lo mencionaba anteriormente. Ambos son muy inmiscibles, sin embargo, este solvente no es el adecuado para extraer a nuestro soluto y lo conformamos con el porcentaje de recuperación y con la selectividad de este sistema. Para el sistema con benceno, pues tenemos un coeficiente de distribución para el soluto también bajo, superior al del sistema anterior, pero sigue siendo bajo. Un coeficiente de distribución para el acarreador pequeño y un coeficiente de distribución para el solvente grande. Nuevamente tenemos un acarreador y un solvente bastante inmiscibles, pero el solvente no llega a ser suficiente para separar el soluto que es de interés, ¿no? Entonces tenemos un porcentaje de recuperación de 19.53, bastante bajo comparado con el de nuestro sistema inicial, y una selectividad pues relativamente alta, pero que sigue sin favorecer a la extracción del soluto. Finalmente, para el sistema con diisobutilcetona tenemos un coeficiente de distribución del soluto bajo nuevamente, no llega ni a superar la unidad. No se está yendo nada de extracto, nada de solvente por el extracto, perdón, nada de soluto en el extracto. El coeficiente de distribución para el acarreador y el coeficiente de distribución para el solvente nuevamente nos hablan de bastante inmiscibilidad entre ellos, pero a partir de los datos de selectividad y de porcentaje de recuperación podemos darnos cuenta de que la extracción mejora con respecto a los otros dos casos, pero sigue sin superar a la extracción que teníamos con el acetato de etilo, con un porcentaje de 98.9, prácticamente un 100% de extracción. Discusión de resultados, pues bueno, en base a los resultados obtenidos se puede concluir que no puede haber un mejor solvente para separar la mezcla inicial. Pasamos al problema 8.10, que nos habla de la estimación de la tensión interfacial. Los valores muy bajos de tensión interfacial dan lugar a emulsiones estables que son difíciles de separar, mientras que los valores muy altos requieren grandes aportes de energía para formar la fase dispersa. Lo mejor es medir la tensión interfacial de la mezcla bifásica de interés. Sin embargo, a falta de datos experimentales, se propone un método para estimar la tensión interfacial de un sistema ternario, utilizando únicamente las composiciones de las fases de equilibrio y los valores de tensión superficial en el aire de cada uno de los 3 componentes. Ese es el enunciado de este problema. Y bueno, como metodología de solución tenemos que es un problema analítico y bastante complejo que está fuera del área de estudio de la asignatura, siendo estrictos, ¿no? Estaría en el área de la físico-química. Por lo que, al ser bastante complejo proponer nosotros mismos un modelo que obtenga la tensión superficial, se procedió mejor a una investigación exhaustiva para encontrar un modelo que cumpla con lo requerido. Con esta investigación llegamos a la siguiente ecuación, que no es más que la regla de Antonov,
que nos relaciona los valores de tensión superficial multicomponente en cada fase con la tensión superficial en el equilibrio, ¿no? Se citan ahí las fuentes, y para los valores de la tensión superficial en la fase 2 y la tensión superficial en la fase 1, se consultaría a la siguiente cita bibliográfica para poder obtener estos parámetros en cada sistema y así tener la tensión superficial de interés. Gracias.